6 de mayo del año 2025. Ayer fue un día de regocijo, vamos a decir, a nivel nacional, celebrando el Día de las Madres. Jacinto, ¿usted cuál es la versión que tiene? ¿Cómo pasó todo este evento por su casa, por todo ese entorno? Saludos, muy buenos días. Hoy lunes 26 de este mes de mayo 2025. A las personas que nos siguen por Telecanal 28, que se transmite por Éxito Visión y Telecable Dominicano. Y luego ya en la plataforma de YouTube, Juan Francisco de la Rosa y Voz para el Cambio. Y ustedes ahí que están en Facebook, ahí tempranito esperando una nueva versión, una nueva propuesta de Voz para el Cambio. Yo mirando Juan Francisco, hoy amanecimos como si pasó un tsunami. El Día de la Madre, el Día de las Madres como que paraliza. Llega un momento, hay mucho movimiento, Hasta los paraliza, periódicos tienen pocas informaciones. paraliza, y luego hay que digerirlo, porque acá en el país, hablar del Día de las Madres es celebrar la fiesta más importante acá a nivel social. Y yo he llegado a la conclusión, eso es Jacinto, buscando una cierta participación, un cierto equilibrio y sobre todo también de que a los hombres no se les pueda marginar, porque los días del padre a veces ni los padres se enteran. El día de los padres pasa desapercibido y el día de las madres hay un movimiento que eso mueve la economía, hay movilidad. Daba gusto cuando yo regresaba el sábado de la zona sur del país, San Juan de la Maguana, y sobre todo de Pandiem y Campito, Vallejuelo, fui a Vallejuelo a Sí. visitar ese municipio. Entonces yo venía subiendo y luego la caravana bajando, la gente bajando a celebrar el Día de las Madres en sus campos, en sus pueblos, detrás de su madre, que fue que la madre es para mí el soporte. Yo decía, bueno, agradecido a las madres porque es el pilar para que usted y yo estemos como estamos, es el pilar para que hasta la manera de pensar y de ciertos valores es las madres que transmiten eso. Ahora, yo creo que con equilibrio entre los padres y la madre, y estoy ahí tratando, si me compran la propuesta algún diputado, a ver si el Día de las Madres y el Día de los Padres se hace una sola fiesta, porque yo creo que se unifique la familia. Si es una sola fiesta, no se hace ni en mayo ni en junio, buscamos un punto de equilibrio. Entonces, en julio celebramos el día familiar, Día del El Padre, Día de la Familia. Día de la Familia, y luego están de vacaciones los muchachos. Así que tú tienes elementos y hacemos entonces, integramos, porque yo creo que a los hombres les hace falta eso, que lo integren, que lo tomen en cuenta, y más desde esa orientación familiar. Y ese mes no solamente es un día, el mes de la familia. Y ahí celebramos Día de la Madre, Día de los Padres, el Día de los Niños, estudiantes, hacemos una sola fiesta, una fiesta familiar. La gente se organiza, se puede ir de resort, se puede ir para el campo una semana, el mes, o si es mucho un mes, la semana familiar. ¿Qué le parece? Porque veo que está ahí No, escuchando, ayúdenme en esa propuesta, me que gusta, a usted le conviene. me gusta, pero precisamente pueden decir que es un oportunismo ¿Cómo tú dices? para que los hombres salgan beneficiados. No, la familia, no. Algo, pero desde el punto de vista afectivo yo pienso que sí, que tiene lógica. La familia. Lo veo bien. Usted tiene Y a ese hombre hay que reivindicarlo, a ese hombre hay que cuidarlo, hay que integrarlo para su renovación. Usted tiene que acercarse a uno de sus amigos diputados a ver si le dan seguimiento a su propuesta. Es que mis amigos diputados, los pocos que habían ya no están. Este gobierno fue un tsunami que hizo. Entonces, nosotros que somos más, tú sabes, de los partidos emergentes, siempre, si uno quiere conseguir un diputado amigo, tiene que estar en los partidos emergentes, no con los oficialismos, los partidos grandes. Pero vamos a ver si Omar Fernández, uno le dice esa propuesta, se sienta con ese muchachito, mira, ve tú analiza esto en tu partido, ahí la fuerza del pueblo, y como tú estás trabajando el tema de los valores,
la familia y veo que está ahí. Ayer decía que los fondos que le dan del barrilito, entonces él identificó, en vez de estar por ahí dando regalitos, haciendo fila con 1.000 o 2.000 personas, identificó 10 personas o 30 que tal vez tenían una necesidad real, y entonces invirtió ese dinero de los fondos de su bolsillo, porque es de los fondos de los impuestos que pagamos, entonces que le dan a esos diputados y senadores. Entonces él lo orientó de otra manera. Entonces con él se podría negociar eso. Pero yo estoy en esa idea de que se haga una sola fiesta y quitarle ese concepto comercial. Cierto, ¿Entiendes? cierto. Y que lavadora y que no, eso Porque finalmente quienes cuentan bien son los comerciantes. Sí, ya nosotros no estamos ya a ese nivel. Antes era, ya la madre, usted va a los campos y la madre tienen su nevera, que ya no hay, para usted beber agua no hay que meter, y eso no hay tinaja. Nada, no, sino que ni tampoco hay que meter la nevera, abrir la nevera. Hay como un aparatico ahí que usted le pone el recipiente y suelta el agua ahí. Está muy moderno los campos, Juan Francisco. Qué bueno. Hay madres que yo veo allá en mi campo que tienen aire acondicionado. Claro. Que todo el mundo dice que calor y que es el aire puesto. Entonces, ya esas necesidades que teníamos 50 años atrás, 60, porque nosotros venimos de esas necesidades, con carencias reales, porque cuando hay carencias reales es cuando las necesidades básicas no están suplidas, y ya eso ya pasamos a eso. Entonces vamos a trabajar otra connotación para fortalecer la familia, celebrando en julio una semana familiar, Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, de la escuela, ahí está todo. Así que vamos para adelante. Y a las personas que no tuvimos contacto ayer, Juan Francisco, de felicitarle. Siempre es un día, todos los días es Día de las Madres. Lo importante es que las intenciones se tengan ahí y el agradecimiento a esas mujeres valerosas que gracias a ellas podemos exhibirnos nosotros con una conducta, con unos valores, con unos principios. Inclusive le debemos hasta a aquellas personas que le ha tocado ir a la universidad, hacerse de una carrera y mejorar sus condiciones de vida. Felicidades, madres. Sí, Jacinto, vamos a aprovechar este mensaje unitario que usted está planteando, que nosotros los apoyamos. A nosotros, de las noticias que hay de las últimas horas, una de las que más nos ha impactado es la posición del Papa León XIV, en el sentido de que él sigue luchando para ver si en el mundo se puede frenar la guerra, y entonces su mensaje del domingo va en esa dirección. Dice que el mundo está sufriendo por las guerras y es muy positivo. Usted, que es un hombre que tiene tan buenas relaciones en Colombia, también el presidente Petro ha llamado en su país a seguir el diálogo con los reductos que quedan guerrilleros y ha propuesto cambiar de lugar para seguir las negociaciones y que esas negociaciones estén encabezadas por el Papa. Usted a lo mejor tiene algo que opinar en esa dirección. Yo creo que fíjense que la Iglesia, y creo que lo que hace el Papa León XIV, 14, va en consonancia en lo que plantea, lo que predica y lo que vive la Iglesia, desde la parte conceptual, desde la misma práctica del mensaje cristiano en los labios de Jesús de Nazaret. ¿Y qué habla Jesús? Bueno, se habla de un reino, Juan Francisco, pero en ese reino y es un reino palpable aquí en la tierra, porque la gente piensa que es un reino que tú lo vas a construir allá en el cielo. No, ese reino tú tienes que fajarse y construirlo aquí, a partir de lo que él veía y para la misión que Jesús vino. Encontró una sociedad violenta, una sociedad sometida, una sociedad en esa diferencia entre ricos y pobres, entre la gente del poder. Le decía Jesús a los contemporáneos: ustedes crían faldos, hacen faldos, pero ustedes no se lo suben en el hombro, sino que ustedes se lo pasan a otro que lo carguen. Entonces Jesús veía las injusticias que se estaba cometiendo
en el contexto de donde él vivía, pero seguro que Jesús estaba enterado, porque para aquella época, a partir de lo que ese pueblo estaba sometido a un imperio, siempre los imperios ocupan y luego hay esa movilidad. Así que ya Jesús tenía contacto con los griegos, con los romanos, con los egipcios, conocía esa transculturación. Entonces también se enteraba de cómo andaban los otros pueblos, no solamente donde él vivía. Correcto. Y él plantea un reino, fíjense que cómo se menciona, un reino de paz, un reino de justicia, y de justicia social, justicia de participación, todo lo que implica eso, y sobre todo, Juan Francisco, que es lo que más cuesta, un reino de amor. Entonces, el Papa no puede decir otra cosa que no sea esa línea, él sabe que no se puede hablar. Y fíjense cómo él, en una de sus alocuciones, de la primera que hizo, en un encuentro con más de 2000 comunicadores de todo el mundo, él hablaba que hay que hacer un desarme, hay que trabajar la paz desde la lengua, Juan Francisco. Desde el discurso, hay que empezar por ahí. A trabajar la paz desde el discurso, desde la lengua, porque tenemos que nosotros una violencia verbal, que eso arrastra luego entonces una violencia material en esa guerra, en esos sometimientos, en esa lucha interna en países, pero también conflicto entre países. Y luego algunos, con ese discurso de la lengua, entonces están a punto de crearse un estallido social, una guerra mundial. Entonces, vamos nosotros también a agarrar ese discurso, esa propuesta que tiene el Papa León XIV, para que sea también de nosotros, usted le llama como nuestro filo de lanza, ¿cómo le llaman? Trabajar eso desde el discurso y sobre todo Voz para el Cambio nos da a nosotros una propuesta sumamente interesante como plataforma para trabajar el tema de la paz. Pero Jacinto, uno ve, por ejemplo, son dos grandes hombres en el mundo que en las últimas horas se han pronunciado en favor de la paz, porque vimos también que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está haciendo esfuerzo a ver cómo concilia entre Israel y la zona de Gaza. Es decir, este presidente que es confrontativo, es posible que a veces hable más de la cuenta, pero él no tiene una línea guerrerista de invadir pueblos. A veces amenaza, pero lo cierto es que él está haciendo esfuerzo a ver si salva vidas en esa guerra también que está presente. Sí, pero una de las frases que escuché por ahí que se atribuyen a Martin Luther King era que él sentía mayor preocupación no solamente por lo que hacen las guerras, sino por los indiferentes. Tal vez yo no estoy en guerra, en el activismo y sobre todo con fuerza, pero sin embargo tengo militarizado todo un mundo. Dígame, ¿en qué continente no tenga Estados Unidos una base militar? Y queriendo ampliarla. Y ampliarla más. Inclusive en Colombia. Una de las bases más grandes que tiene Estados Unidos está en Colombia. Entonces no solamente decir que no está, porque hay gente que usted no lo ve en el ruedo exhibiéndose, pero por atrás, Juan Francisco, son los que están atizando. Ahí está ese conflicto armado, porque hay un conflicto armado de bandas que están patrocinadas en esa alianza estratégica de delincuentes en Haití con los políticos y los empresarios. Pero ¿de dónde salen esas armas? ¿Dónde salen esas municiones, esos rifles, armas? Decían los militares de Kenia que las bandas tienen armas mejores que las de ellos. ¿Y de dónde salen? Salen de Estados Unidos, Juan Francisco, del poder más grande que hay hasta ahora en la potencia, hay que decirlo así, hasta ahora es Estados Unidos.
Entonces, si usted no puede ni siquiera controlar en su territorio de que esas armas salgan en esa ruta, porque entran por el país, para acá. Fíjense cómo nosotros también estamos bailando. Usted escuchó al gobierno haitiano la semana pasada acusando al gobierno dominicano, al país, de ser parte también del problema porque dejan pasar las armas por acá. Y uno tiene que quedarse callado. Pero si porque es verdad. Pero si nosotros no podemos controlar los haitianos que vienen de allá para acá, vamos a poder controlar armas que van de aquí para allá. Las armas tienen que pasar 3 fronteras, Juan Francisco. La de Estados Unidos. Sí. Tienen que pasar la de acá y luego la de Haití. 3 fronteras. Y llegan como si fueran cajas de leche. Como ayuda humanitaria, como leche, pero comida. Entonces el gobierno de Haití está escupiendo por arriba. No, pero lo diciendo es, tú tienes que buscar un culpable. Tú tienes que justificar. Entonces el país tiene que justificar que la poca eficacia que tiene de enfrentar los problemas, el fracaso que ellos tienen, un Estado fallido, claro. Usted sabe que los hombres más importantes que ha conocido la humanidad los mataron siendo inocentes. Entonces, no tiene nada extraño que la República Dominicana se le culpabilice, claro, ¿no? sobre un tema que... Yo estaba ahí en estos días mirando la realidad de los dominicanos que viven fuera del país. En Estados Unidos, en Europa, pero vamos a la parte que nos compete por lo que está pasando en Estados Unidos con este nuevo gobierno. Juan Francisco, pero es increíble todos los dominicanos que están llegando al país toda la semana deportados. Claro. Que son perseguidos en su gueto, en su barrio, en la periferia, en los lugares de trabajo, en la construcción. En este día se tiraron en Puerto Rico, en un lugar de construcción. Ahí digo yo, miren, el mismo tema haitiano, mírenlo allá. ¿Y qué ha hecho el país? ¿Usted ha escuchado alguna discurso? A los empresarios dominicanos debe darle vergüenza que un dominicano no trabaje construcción aquí y que lo vaya a hacer a otro país. Claro. Pero, porque es que hay que volver... entonces, Juan Francisco... Espérese, lo del capitalismo tardío. Este es un capitalismo que no tiene rostro humano. Porque yo le voy a decir una cosa, ese capitalismo de los Estados Unidos, nosotros tenemos familia que vive allá. Yo tengo un primo que usted lo conoce, que estuvo aquí en estos días. Me dijo que yo no vengo, yo quiero venir a vivir para acá, pero allá yo tengo más facilidad. Claro. Entonces, inclusive el Estado le da hasta la medicina. Claro que sí. Y hay en alguna parte que ese capitalismo desarrollado de los Estados Unidos tiene aspectos que son del socialismo. Sí, pero había que ver cómo esos países desarrollados han logrado su desarrollo, dónde ha estado la inversión social. Pero volvemos al tema que usted ha tocado y que me parece interesante. Es que usted no puede hablar de paz si no hay justicia social. No. Si hay esa desigualdad, sería un discurso vacío. Entonces, mientras sigan estas desigualdades sociales a nivel mundial, entonces usted no va a tener paz. No va a tener paz en el mundo, no va a haber paz. Entonces Haití no va a tener paz. Y por ende, tampoco nosotros tenemos paz. ¿Qué te crees? ¿Que estamos en paz nosotros? ¿No estamos lidiando con un problema que no es nuestro? No. Es decir, estamos lidiando con un problema que no es nuestro. Porque la desestabilización de ello, el conflicto interno de ello, las desigualdades sociales de ello, ha generado entonces que están atentando contra el beneficio nuestro, están atentando con unos logros que hemos tenido como país, como pueblo. Entonces estamos en peligro. Y no podemos nosotros decir, bueno, porque no es tan fácil, cerremos la frontera, brindemos la frontera. Es un discurso realmente politiquero, entendiendo, primero ver la debilidad nuestra en el país, con todo el tema, que no quiero meterme ahí, todo lo que se da con el tema de la corrupción. No, métase, porque ahí en el chat yo veo 2 personas que están conectadas
Ellos se quieren mucho, pero tienen visiones distintas sobre el problema haitiano. Ajá. Si usted quiere, métase para que le tiren pedrada de allá. No. Y usted no puede soportar. Otra cosa. Miren que el tema haitiano también lo vamos a abordar dependiendo de cómo le afecta a cada uno. No es lo mismo el tema haitiano afecta a San Juan de la Maguana como puede afectar a Elías Piña. No es lo mismo ver el tema desde Pandié, desde San Juan, que verlo de la frontera de Dajabón. La situación es muy difícil. Usted no recuerda eso, tal vez, pero en esa zona, cuando yo era un adolescente, conocí dos haitianos. Uno vivía en Vallejuelo, que era en Nepá, y Jandito de los Santos, muy querido, muy amable. Él era comerciante. Y otro que compraba animales para vender. Y otro que vivía frente a su casa, que inclusive participó en el club. Ese fue de la última generación, pero más para atrás. Estoy mencionando mi lo que generación. usted conoce, más para atrás estaba Moreno, que vivía en la finca de Jandito de los Santos. Querido, era muy... No había. Entonces, hace 2 años, yo tengo un sobrino que trabaja agricultura. En la lluvia de abril le estaban echando a perder una habichuela. Y yo lo he llamado en la noche. Fulano, ¿cómo tú estás para mañana? Y recoger la habichuela. Me dijo, ya yo tengo 25 haitianos. 25. Que van a hacer el trabajo. Yo también tengo experiencia porque iba donde mis abuelos, a Vallejuelo. Y veía al lado de la casa de mi abuelo como el señor Ramón tenía... haitiano, pero mucho trabajando entonces en la loma. Era quien trabajaba en la habichuela y todo en la loma. Y ahí yo conocí esa migración. Pero no era abundante como se ve hoy. Sí, eran menos porque venían solamente a trabajar lo que es la agricultura. Los que estaban en esa zona al campo. Y luego los otros venían por el tema de la caña. Y luego ya en ese crecimiento que llamamos en el tema de la construcción, en los últimos 20 años son los que le han aportado a los ingenieros, a los constructores, de que se ahorren unos pesitos bien cómodos con esa mano de obra barata. Entonces, hablar de paz, siguiendo lo que plantea y lo que quiere, y sobre todo dar a entender de cómo es que la isla está caminando. Entonces, por eso León XIV, ahora hay que sentarse a retomar esa carta pastoral, esa encíclica, la Rerum Novarum, porque yo antes escuchaba eso cuando me metía en esos grupos de la iglesia que tenía que ver con el tema social, Juan Francisco. Las comunidades eclesiales de base siempre citaban, y cuando cumplió 25 años, ese documento lo celebraban. Cuando cumplió 50 años, celebraban. Y miren cómo este hombre ahora se destapa, que elige el nombre de León XIII, que sí realmente tiene una crítica, tiene una visión de lo que estaba pasando en el mundo con estas injusticias, de estas desigualdades sociales, que al final es parte de lo que es materia prima para crear violencia entre los pueblos, violencia entre las comunidades y violencia en la persona, Juan Francisco, porque cuando no hay justicia social, cuando las necesidades no están satisfecha, entonces el individuo, por un tema mecanismo de supervivencia, va a luchar, inclusive hasta va a ofrendar su vida para que eso suceda. Entonces vamos a mirar esto, tratarlo, caerle atrás a León XIV para que el discurso nuestro también esté en esa línea. Con eso nos vamos a la primera pausa, con el compromiso de volver de inmediato para seguir viendo estos temas que son trascendentes. Que no se muevan de ahí, que hay más en Voz para el Cambio.